Bueno, vamos a continuar para terminar una vez este tema de la banca privada y la banca pública y entrar a la contratación bancaria. Bueno, estábamos terminando esto de las entidades de fomento a la vivienda, ¿no? Y estábamos justo viendo lo que era el arrendamiento financiero y cómo se diferencia del fideicomiso o qué es el fideicomiso al lado del arrendamiento financiero. Ambos son contratos de administración, ¿no? Pero estábamos explicando cómo, en primer lugar, eh, es- son las características de este arrendamiento financiero, ¿no? El arrendamiento financiero es administrar un bien, es un alquiler, ¿no? Es un contrato esencialmente de administración en el que eh, el arrendador, en este caso una entidad de fomento a la vivienda, otorga al arrendatario, al que ha solicitado, ¿verdad?, el crédito, el préstamo o el contrato de arrendamiento, le otorga la administración de un bien, en este caso un bien inmueble, ¿verdad? Y le otorga la administración de este bien a cambio, bueno, se constituye una hipoteca y demás, como cualquier operación, pero se constituye este arrendamiento a cambio de un canon de arrendamiento o de un alquiler, que se va a ir pagando de manera mensual. Entonces, el que está administrando, o sea, el inquilino o el arrendatario, ¿verdad?, va a ampliamente administrar el bien, va a vivir ahí, tal vez puede obtener algunos frutos de la administración del bien y los va a hacer suyos. Y cuando termine el tiempo de este contrato de arrendamiento financiero, eh, el inquilino o el arrendatario puede adquirir el derecho de propiedad del bien pagando el saldo de un valor que se le ha fijado al bien al momento de constituir el contrato, ¿verdad? O sea que los pagos mensuales de alquiler, entre comillas, son tomados en cuenta o son considerados como pago a cuenta por el precio total del bien, cuyo saldo se paga al final del contrato. Bueno, y si no pago el saldo porque ya no tengo liquidez, o me he ido mal, o tal vez no me ha convencido el bien, ¿verdad? Entonces, bueno, todo bien, ¿verdad? Porque aquellas cuotas que yo he pagado se consideran nomás como pago de alquiler por la administración del bien y como no voy a pagar ningún saldo ni nada, no voy a adquirir el derecho de propiedad. Por lo que el contrato de arrendamiento financiero es un contrato de alquiler con una opción de compra futura o con una opción de adquisición del derecho de propiedad a futuro del bien que se está alquilando. A diferencia del contrato de fideicomiso, que también es un contrato de administración, pero no tiene la opción de compra al final. Las entidades de intermediación financiera van a ver entre muchas de ellas que se ofrecen fideicomisos. Y el fideicomiso es también un contrato de administración, pero no tiene esa opción de compra al final, ¿no? Es un contrato de administración que, por ejemplo, de maquinaria, de terreno, que otorga la entidad de intermediación financiera para potenciar las actividades de sus usuarios y como objetivo primordial para asegurar pues, el pago de la operación de crédito. Porque a veces otorgarle dinero a alguien que, bueno, sabe trabajar y sabe producir, pero tal vez no sabe manejar dinero, ¿verdad? No sabe invertir y esas cosas. Entonces puede ser como ponerle patines a una mula, pues sí, va a ser mal administrar dinero y va a perder su garantía y va a ser eh, el peor escenario posible para el usuario, ¿no? Entonces, el, las entidades de intermediación financiera te dan este apoyo técnico, por así llamarlo, mediante contratos de fideicomiso. Entonces te dan, aparte de asesoramiento, te otorgan la administración de un bien,
¿no? O por ejemplo de una maquinaria, entonces por un tiempo determinado. Y el contrato de fideicomiso es eso, ¿verdad? Es un contrato de administración de un bien para que tú lo administres por un tiempo determinado y hagas tuyos los frutos que resulten de esta administración, o en su caso lo otorgues estos frutos a un tercero que se llama beneficiario. Pero en este caso no hay beneficiario, ¿verdad? El único beneficiario es el usuario financiero o el deudor. Porque administrando este bien o apoyándose en este fideicomiso financiero, lo que va a hacer es asegurar su productividad o su ingreso y por ende va a poder pagar el crédito. Entonces, ¿qué está haciendo la entidad? Está asegurando la recuperabilidad de su operación de crédito y no está pues ayudando, ¿verdad? A la sociedad como hacen ver en sus propagandas. Y ese es el contrato de fideicomiso, un contrato de administración pero sin opción de compra. Y el arrendamiento es un contrato de administración con opción de compra futura. Y ambos son prestados o ambos son servicios que prestan las entidades de intermediación financiera de acuerdo a su especificidad. No, ahora, bueno, la responsabilidad de los socios se limita al monto de los certificados del capital que poseen. Eso está en la ley 393. Y también las limitaciones y prohibiciones que no pueden hacer eh, o de qué están prohibidas las EFBs. Eh, no pueden otorgar créditos con destino distinto a vivienda por el 25, hasta que sea mayor del 25% de su cartera de créditos. No pueden realizar operaciones de alto riesgo en mercados especulativos y que no sean concordantes con su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Vivienda, ¿verdad? Otras que las autoridades de supervisión financiera establezcan mediante normas administrativas. Y bueno, como una observación en la actualidad, ¿no? Las EFBs no son entidades societarias y no conforman un tipo societario que está, de los que está habilitados en el derecho comercial, en el Código de Comercio. Y estas EFBs, a pesar de que, bueno, tiene algunos beneficios o algo, ¿no? Tienden a desaparecer porque no pueden competir con los bancos ni con las cooperativas, ya que son muy limitados en su objeto. Y las cooperativas y los bancos otorgan servicios de banca múltiple, ¿verdad? O los más amplios servicios financieros que se puedan. Así que las personas no van pues a un lado, a un banco a prestarse para un auto y al otro banco y a la EFB para prestarse para una casa y al Banco de Desarrollo Productivo para prestarse para su negocio, ¿verdad? Las personas acostumbran a utilizar la misma entidad de intermediación financiera para ahorrar, para prestarse y todo lo demás. Así que ahí están limitadas las EFBs y por eso están en proceso de desaparición y de transformación para constituirse en bancos eh, con todas las características de estos tipos de entidades de intermediación financiera. Y eso era lo que faltaba avanzar de la banca privada. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario, alguna experiencia que quieran comentar antes de pasar a la banca pública. Para, el, Mira, 5. Dame tu mano. no se logra enseguida el- Solo ahorita uno. vamos a solucionar el problema. Creo que ¿Dónde está? no lo escucho, escucha ¿Cuál de entrecortado las dos está? tu audio. Solo uno. ¿Cuál?
vamos a... si no tienen algún comentario de la banca, de la banca privada o de alguna entidad de intermediación financiera, eh, podemos pasar a la banca pública, ¿no? Pero no sé si está bien el audio, ¿se escucha bien? Sí, Porque creo que doctor, ya se no les escucha escucho. bien. Ah, ya. Ah, está bien. Entonces vamos a pasar a esto de la banca pública, que ya es un poco más fácil y más corto que lo de la banca privada, ¿no? Y es el, la banca pública es el Estado haciendo lo que habíamos descrito de la entidad de las entidades de intermediación financiera como de tipo banco en eh, en la banca privada, ¿no? Lo único que hace es la misma intermediación financiera, pero con participación del Estado de manera mayoritaria en el paquete accionario, o sea, del 51% para arriba, que sea del Estado, ¿no? Y él puede participar eh, como banca comercial o puede participar como como banca pública comercial, por ejemplo, Banco Unión, ¿verdad? Y como banca pública de desarrollo, por ejemplo, Banco de Desarrollo Productivo, BDP, SAM, Sociedad Anónima Mixta, ¿no? Que es el Banco Público de Desarrollo por excelencia en este momento que está en vigencia en nuestro medio. Creo que no existe otra banca pública de desarrollo que no sea el BDP SAM, ¿no? Y la banca y el Estado participando en la banca comercial es el Banco Unión, ¿no? Obteniendo utilidades. Ahora, son entidades de intermediación financiera en las que el Estado central o las instituciones públicas ostentan la titularidad. ¿Qué quiere decir eso? La mayoría del paquete accionario. No hay que perder de vista de que el banco es una sociedad anónima, ¿no? El, Cuando participa el Estado se llama sociedad anónima mixta, pero no deja de ser una sociedad anónima. Todavía tiene que cumplir con todo lo que obliga a las sociedades, eh, con todo lo que obliga el derecho privado para la conformación de este tipo de sociedades. Solamente que también tiene que participar el Estado. Y pero tiene un proceso especial que vamos a revisar un poquito más adelante. No se necesita un decreto, se necesita una escritura pública de constitución, se necesita una propuesta al Ministerio del RAM o a la institución con la que queremos formar nuestra sociedad anónima mixta, pero bueno, vamos a ver si nos da el tiempo para ver ese proceso, ¿no? Luego, en sus inicios la banca pública jugaba un papel fundamental, ¿no? Dentro del sector bancario porque incentivaba las inversiones, creaba fondos sociales para la creación de empleos y el crecimiento de la industria en sectores menos desarrollados. Pero ahora la gente, bueno, utiliza mucho más la banca privada y la banca privada es mucho más informatizada, tecnificada, es mucho más, tiene una gama mucho más amplia de servicios financieros. Entonces, la banca privada ha quedado en un segundo, digo, la banca pública ha quedado en un segundo plano en relación a la banca. La banca pública está en un segundo plano ahora en relación a la banca privada, ¿no? Porque la banca pública, bueno, no es tan tecnificada, no es tan expandida como la banca privada, ¿no? El BDP SAM, por ejemplo, si bien es un banco de desarrollo que tiene operaciones a nivel nacional, hasta hace unos años solo tenía oficinas en La Paz, así que si tú querías eh, prestarte del BDP SAM, aunque seas de Pando, de Cochabamba, de Tarija o algo, tenías que ir pues al BDP, allá a sus oficinas, y realizar las gestiones para que te liberen el dinero, ¿no? Y
bueno, sí han otorgado préstamos a nivel nacional y ahora tienen oficinas recién en Cochabamba y creo que también en Chuquisaca, pero el, solo tienen en 3 ciudades y los préstamos están dirigidos para todas las personas a nivel nacional. Entonces, no hay mucho, si bien pretenden llegar, ¿verdad?, a prestar los servicios financieros a todos con esa universalidad, eh, físicamente es imposible porque las personas no pueden constituirse en las oficinas, ¿no? A diferencia de la banca privada. Y por eso es que el- no recurre mucho la gente a la banca pública a la banca pública de desarrollo, por lo menos, ¿no? Porque la banca pública comercial, como el Banco Unión, está pues en todos lados. Y además es ineludible porque solamente el Banco Unión como banca pública comercial es la única que recibe los depósitos de las instituciones, ¿verdad? Del juzgado, del CEGIP, para algunos trámites del CERECI, las alícuotas de la notaría para los trámites voluntarios en la vía notarial, ¿no? Entonces, tiene mucha más amplitud cuando está trabajando dentro del sector comercial y no dentro del sector de desarrollo. Tal vez porque no quiere dar muchos préstamos en el sector de desarrollo, porque eh, la mayoría de los préstamos son operaciones que no son pagadas. El- y bueno, el BDP de verdad, por ejemplo, presta en poblaciones con croquis que están, o sea, son eh, inubicables. Les voy a pasar los croquis del BDP en una imagen, así que de verdad es imposible llegar y prestan sobre terrenos agrícolas. Así que llegas y luego tienes que hacer un informe de que si bien se ha llegado y todo lo demás y se ha logrado obtener la certificación y no se puede llevar al remate el bien porque no está dentro del radio urbano. Así que lo único que hace el banco es quedarse con el título ejecutivo del INR, nada más. Pero sigue siendo de propiedad del sujeto pasivo de la operación de crédito. No, por lo demás, les ponen a central de riesgos, que quiere decir que por 20 años no les van a prestar. Y si abren alguna cuenta y depositan dinero a su nombre, entonces este dinero se va a retener. Pero si nunca has participado del banco, del sistema financiero y no piensas tener cuenta nunca, ¿verdad? Entonces, ¿qué te importa? ¿No? Si vives en el campo, ¿quién te regala $10,000, $15,000? Entonces, hay muchas personas que realizan operaciones con el BDP con la intención de defraudar a la entidad de intermediación financiera. Y lo logran porque no se les encuentra, no se puede encontrar el domicilio y si les encuentran, nunca están. Y si están y les encuentras, no se puede, no tienen dinero en efectivo en otros bancos, no tienen autos, no tienen bienes en el radio urbano, los bienes que tienen son rurales o agrarios y no pueden ser llevados a remate, así que eh, no se puede hacer nada más que un informe y llevarlos a esa famosa central de riesgos y nada más. Por lo que otra vez los que tienen que ver con la acreditación para otorgar los préstamos, el área comercial y el área legal, o sea, los abogados del banco, tienen que estudiar muy bien el riesgo y la recuperabilidad de las operaciones que se otorga en la banca pública, porque las personas ven que o piensan que, que como es dinero del Estado no tienen que pagar. Y ya saben que sus bienes no se les va a llevar al remate, que son agrarios, todo, así que con intención misma de defraudar al banco, realizan estas operaciones y no hay nada que hacer más que castigarles de manera administrativa, ¿no? Ahora, un banco es público cuando el poder público ejerce un control efectivo sobre sus decisiones. ¿Cómo se ejerce un control efectivo sobre las decisiones? Pues teniendo la mayoría en la Asamblea General de Socios. ¿Cómo se tiene la mayoría? Siendo propietario de la mayoría de las acciones y nada más, ¿verdad?
Este control podrá realizarse indistintamente sobre empresas regidas por el derecho público o privado. Y la actividad crediticia también podrá ejercerse indistintamente en competencia con el sector privado o en régimen de monopolio. Eh, la ley 393 también otorga el marco jurídico respectivo para lo que es los servicios de la banca pública, su creación y cómo el Estado va a participar del sistema o de la intermediación financiera. Señala la creación de entidades financieras del Estado y con participación mayoritaria se realizará mediante ley del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante convenios o documentos según corresponde. El Banco Público se rige por su propia ley o en lo relativo a su creación, actividades, funcionamiento y organización. Se someterá a la presente ley en lo relacionado a la aplicación de normas de solvencia y prudencia financiera y al control y supervisión de la ASFI. O sea que por más que el Estado participe, o sea, el propietario del banco, todavía va a tener que estar sometido a la ASFI en cuanto a las normas de fiscalización y control, ¿no? Todavía no por ser el Estado se va a eh, abstener o de ser controlado, fiscalizado por la ASFI o de cumplir con las normas que exige el derecho privado para la conformación de este tipo de entidades de intermediación financiera. Está conformado por lo general por una combinación de capital privado y público y así se conforman las sociedades anónimas mixtas, como les venía diciendo, y también puede establecerse mediante el rescate o inyección de fondos públicos en entidades bancarias. De acuerdo al ordenamiento jurídico, los bancos deben estar conformados bajo el tipo societario de sociedad anónima, por lo que tienen que conformar una sociedad anónima mixta. Esto establece el artículo 230 de la ley 393, ¿no? Pero vamos a ver un poquito el procedimiento para la creación de este tipo de sociedades mixtas o de sociedades anónimas mixtas en dentro del Estado Plurinacional de Bolivia. Está sociedades de economía mixta. Vamos a utilizar ese. Y para tener clara la idea de cómo se conforma la banca con participación del Estado y participación privada, como señala acá la característica, ¿verdad? Capital privado y público, una combinación. Entonces todavía tiene que obtener utilidades, ¿verdad? Se sacrifica la utilidad, obviamente, en mérito al desarrollo y todo el cumplimiento de las políticas y demás, pero no se elimina, ¿no? Solamente se la rebaja. Las sociedades de economía mixta son conformadas por el Estado en cualquiera de sus manifestaciones u otras instituciones públicas conjuntamente con el capital privado, ¿verdad? Estado, municipios, gobernaciones, otras entidades más capital privado para implementar o fomentar el desarrollo de actividades industriales, comerciales o de servicios, en este caso de servicios financieros, ¿verdad? Ahora, bueno, intenta dar servicios eficientes y además de que participa el Estado y por más que sea el propietario, son personas de derecho privado y salvo las disposiciones especiales, tienen que estar sujetas a normas que siguen la Constitución y el desenvolvimiento de estas sociedades, en este caso de sociedades anónimas, que las normas de Constitución están contenidas en el Código de Comercio y en cuanto a su denominación tienen que llevarla seguida a su bueno, seguida la denominación, tienen que llevar la palabra Sociedad Anónima Mixta o la abreviatura SAM. Y es así que el Banco de Desarrollo Productivo se llama Banco de Desarrollo Productivo guión Sociedad Anónima Mixta, entre paréntesis, BDP guión SAM. Este es en cuanto a los requisitos para la constitución de estas sociedades, que se necesita una propuesta de los promotores. Entonces, los promotores pueden ser la iniciativa privada o viceversa, ¿verdad? Puede ir
el dueño del capital privado al ministerio del ramo o a la institución pública con la que quiere formar la sociedad anónima mixta y proponerle la formación de esta sociedad. O puede acercarse el ministerio del ramo a una sociedad privada y proponerle la conformación de esta sociedad, ¿no? Luego de eso se suscribe un convenio. Con la suscripción de este convenio, donde ya se hace el borrador de los estatutos y los reglamentos y el acta de constitución, ¿no? Se realiza un decreto supremo que admite la creación de la sociedad anónima mixta y luego se realiza un depósito bancario y la inscripción en el registro de comercio o empresa como cualquier otra entidad o sociedad comercial. Además, también el registro del documento de poder de los representantes para que esté vigente para que se realice también el registro de ese documento ante empresa. Y con esos dos registros ya tengo la capacidad para poder ejercer de manera normal, ¿verdad? Bueno, obviamente que voy a tener mi NID, voy a tener esto de empresa, también voy a tener mi licencia de funcionamiento de la municipalidad que corresponda, ¿no? Y todo esto en base a la documentación que ya habré realizado, ¿no? Para conformar la sociedad anónima, como son el acta de constitución, fundación, el acta de elección de directorio, ¿verdad? El acta de aprobación de estatutos y reglamentos y el acta de otorgación del poder, más mi libro de actas, más el estatuto y reglamento y todas estas otras cositas, ¿no? Entonces, bueno, eso aquí está un poco más desglosado. El, estos los requisitos que estábamos viendo, ¿verdad? El, una propuesta al ministerio o viceversa, del ministerio a la iniciativa privada, la suscripción de un convenio entre el interés privado y la entidad pública para la formación de la sociedad, con proyectos aprobados de las escrituras de constitución y estatutos, que seguramente ya han visto cómo se hace en un derecho comercial. Para un decreto supremo que autorice la formación de la sociedad, apruebe el proyecto de contrato de constitución y estatutos y reglamentos, ¿no? Y ordene su protocolización en la notaría respectiva. ¿Cuál es la notaría respectiva? La notaría de gobierno del departamento donde se está conformando la sociedad anónima mixta. Y luego reconozca su personalidad jurídica, señalando el capital, porcentaje y participación del sector público y los privilegios que gozará la sociedad siempre que se los otorgue. ¿Qué más se necesita? Un depósito en el banco del capital pagado, ¿no? Como ya han visto seguramente en derecho comercial, existe en la escritura de constitución de las sociedades anónimas un capital declarado y un capital pagado, ¿no? El capital efectivamente pagado es el que está depositado a nombre de la sociedad en un banco, en este caso, ¿no? A nombre de la sociedad anónima mixta. Y el capital declarado puede diferir del capital pagado. Puede ser que pague 1 millón de bolivianos. Bueno, puede ser que pague menos de lo que en realidad he declarado y luego dentro del acta de constitución, como sociedad nos vamos a comprometer en un tiempo prudente de unos 2 a 3 años a completar el capital declarado y que va a ser constituido como capital pagado y bueno, así más o menos, ¿no? Transcrito en el acta de constitución. Luego una inscripción en el registro como una sociedad anónima mixta en el registro de empresa, ¿no? Y bueno, los estatutos, que una parte muy importante es que las acciones emitidas necesariamente estén en dos series, ¿verdad? Hemos visto, o bueno, habrán visto en derecho comercial que las acciones se emiten por series, ¿verdad? Y estas, como esta sociedad tiene capital privado y capital público, tiene que haber una serie para las acciones del sector privado y otras para otra serie para las acciones del sector público. ¿No? En cuanto al aporte estatal, ¿no? Esto es algo bien interesante, porque aparte de que, bueno, al igual que la iniciativa privada, el Estado también puede aportar con patrimonio, en dinero, bienes muebles, inmuebles. El Estado también puede aportar con qué?
con una liberación tributaria. ¿Qué va a hacer? Le va a liberar de impuestos a, o a esa institución, a esa sociedad anónima mixta, a esa entidad de intermediación financiera. Porque eso ya es una facultad de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿verdad? El Ministerio del Ramo, mediante, bueno, van a realizar una iniciativa de una ley y la van a proponer y van a tal vez lograr que se realice una excepción en materia tributaria, una protección fiscal o una compensación de riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir una excepción en materia tributaria? Que va a incurrir en hechos generadores y no van a pagar tributos porque son una sociedad anónima mixta, pero no solo por eso, ¿verdad? Sino porque va a existir una ley que así eh, lo diga, ¿no? Porque recordemos que solamente una ley puede crear, modificar o extinguir tributos. Y si es una ley, la 843, la que establece los tributos que tienen que pagar las entidades de intermediación financiera, pues una ley del mismo rango va a decir de que este banco no paga. Ahora, otro punto también importante es la transferencia de aportes en caso de que exista esta transferencia, ¿no? El, el- Cuando exista la posibilidad de transferencia, ¿no? El, el Estado va a tener bueno, la preferencia en la transferencia de las acciones del sector privado. Entonces, preferentemente va a comprar el Estado. En caso de que el Estado no pretenda comprar más acciones en aquella institución, recién se va a ofrecer al público en general para que puedan participar de esta sociedad anónima mixta, ¿no? Pero cuando se transfieren las acciones del sector privado al sector público, entonces, y esta transferencia llega al 100%, se convierte en una empresa pública. Pero si viceversa, la transferencia se realiza de parte de la iniciativa pública hacia el capital privado y esto alcanza también al 100%, entonces va a continuar funcionando la sociedad anónima, pero ya no va a ser una sociedad anónima mixta, sino va a ser una sociedad anónima de tipo privada y se va a regir a todas las prescripciones que alcanzan a este tipo de sociedad. Y también ya se va a, por ende, digamos, revocar los beneficios fiscales o tributarios que se hayan podido, con los que haya podido aportar el sector público a esta sociedad, ¿no? Y también señala que la norma que el, las entidades, las sociedades anónimas mixtas no están impedidas de invertir en otras sociedades, o sea, como persona jurídica pueden invertir en otras, en otras entidades, en otras sociedades, en otras que prestan servicios o que vendan bienes, pero que tengan que ver siempre con el mismo objeto para el que han sido creadas, ¿no? Entonces, eso en cuanto a las sociedades de economía mixta o sociedades anónimas mixtas, que es la forma en la que se constituye la banca pública cuando participa el capital público conjuntamente con el capital privado. Ahora, en el caso del BDP, 80% de las acciones es del Estado y 20% de las acciones es de una sociedad, de una fundación internacional para el desarrollo. Entonces, no es de propiedad del Estado, ¿no? Todavía existe un porcentaje de participación del sector privado. Pero no obtiene tanta utilidad porque, como hemos dicho, se sacrifica esta rentabilidad
a favor del objetivo del desarrollo, ¿no? Y como finalidades u objetivos que presenta la banca pública, ¿no? Es facilitar el crédito público o los créditos que se llaman subvencionados, ¿no? Con tasas de intereses más favorables y con condiciones mucho más flexibles. Intermediar socialmente, o sea, lograr que los sectores marginados también participen del sistema financiero. Ofrecer líneas de financiación a sectores sociales más sensibles, que va de la mano con el anterior. Contribuir al impulso de los planes de desarrollo nacional. O sea, si el Estado tiene como política, por ejemplo, del desarrollo del sector agropecuario, ¿no? Crear u otorgar préstamos con condiciones mucho más favorables y flexibles para este sector, ¿no? Mediante el Banco de Desarrollo Productivo. Luego, disminuir costos de gastos administrativos y operativos sin que implique la reducción de la calidad de la atención, la seguridad y la transparencia. Si bien existen condiciones más flexibles, no quiere decir que el estudio tenga que ser menos riguroso al momento de realizar el, la valoración del riesgo de cada operación. Y también tiene que mantenerse un cierto estándar de calidad en la atención, ¿no? Tenemos que mantener un inmueble con condiciones de seguridad, tiene que tener acceso a internet, tiene que estar con computadoras bien informatizado, ¿verdad? Porque no puedo prestarte servicios de banca pública en una mesita, pues con una bolsa de dinero ahí abajo, ¿no? La calidad es profesionalismo, pero también condiciones de infraestructura. También tiene como objetivo reducir márgenes de rentabilidad sin poner en riesgo la sostenibilidad institucional. Entonces no puede bajar tanto la utilidad, no puede ser tanta la diferencia con la banca privada, porque si no estaría poniendo en riesgo la sostenibilidad institucional. O sea, en otras palabras, no alcanzaría la ganancia para cubrir los gastos operacionales y tendría que liquidarse nomás la sociedad. Y también tiene como objetivo armonizar los diferentes objetivos políticos, sociales, financieros y económicos y además organizacionales.